Perfecto. Bueno, pues yo creo que ahora ya estamos sentados. Buenos días a todos. No sé si se me escucha bien, espero que sí. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buenos días, consejero. Buenos días, autoridades, amigos, muchas caras conocidas. Es un placer, una alegría estar en mi tierra. Antes que nada, bienvenidos a este evento que organiza el Grupo Faro, el Pueblo de Ceuta y la UTE compuesta por Ceuta al Día, Ceuta TV y Ceuta Actualidad. Es el pulmón, uno de los pulmones del periodismo en esta ciudad. Vivimos, y no hace falta nada más que poner la televisión o escuchar las noticias en la radio, en una época vertiginosa. Lo es por la naturaleza de los acontecimientos, pero también por el ritmo que la actualidad posee en estos momentos. No sé si tenéis esa impresión de que pasan muchas cosas y que pasan en muy poco tiempo. Estamos discutiendo, además, las redes sociales que lo han hecho todo un poco más difícil, también un poco más rico, pero que albergan un canal de discusión permanente. Discutimos todo, sobre todo y todo el tiempo. Estamos viendo cómo en este entorno, en este ecosistema de la comunicación, pues las polémicas nacen y las polémicas mueren en cuestión de minutos. Y todo este proceso también afecta a la política, porque la política se analiza en tiempo real. No hay casi tiempo para la reflexión ni para la discusión o para el debate sosegado, ¿no? Gobernar hoy significa eso, significa hacerlo bajo un foco constante. Imagino que el presidente Juan Jesús Vivas ha tenido la ocasión de comprobar cómo ha ido evolucionando todo este sistema durante estos 25 años que lleva usted, presidente, rigiendo los destinos de esta ciudad y cómo han cambiado las cosas desde entonces. Presidente, cuando usted tomó posesión de su cargo, no existían las redes sociales. Tampoco existía WhatsApp. WhatsApp, que hoy es un pulmón de nuestra comunicación privada, social y política, casi dirías, ¿no? Tampoco se había producido la mayor crisis financiera del siglo XXI. Tampoco habíamos tenido ni sufrido una pandemia tan desastrosa. Y tampoco había vivido esta ciudad un episodio como el que sufrió en mayo de 2021. El mundo, lo estamos viendo, se ha acelerado, ¿no? Y gobernar en esa aceleración es posiblemente uno de los grandes desafíos contemporáneos para todos y sobre todo para las personas que, como el presidente Vivas, pues rigen nuestro destino. Sin embargo, en todo este mar de cambios hay algo que ha permanecido y es lo que somos como ciudad. Ceuta sigue siendo un territorio pequeño, fronterizo, plural, diverso y estratégicamente sensible. Yo diría que en este contexto actual, estratégicamente muy sensible. ¿Cómo se gestiona un gobierno de una ciudad como Ceuta? ¿Y cómo se hace política y personalmente? Y eso es lo que hemos venido un poco a esbozar hoy, a intentar comprender hoy. Este es el recorrido al que les invitamos hoy. Y para comenzar, queremos que vean este vídeo. Es un vídeo que condensa en imágenes y en momentos estos 25 años de vida política, de vida pública, que son años que hablan de una persona, pero también de nosotros como ciudad. Adelante el vídeo, si parece. Vemos este resumen. Juan Jesús Vivas Lara, 25 años gobernando Ceuta. Gobernar Ceuta nunca ha sido fácil. Ceuta no es una ciudad cualquiera. Es frontera, es mar, es historia. Es la puerta de Europa en África. Un territorio pequeño, denso, singular, con desafíos sociales, económicos y geopolíticos que no existen en ningún otro lugar de España. Gobernar Ceuta no es solo gestionar, es mantener la serenidad en la dificultad, ejercer la firmeza cuando es necesaria, actuar siempre con sentido de Estado. Hace 25 años, un juramento no fue solo un acto institucional, fue un compromiso con Ceuta, con España, con todos y cada uno de los ceutíes. Si Ceuta ha resistido a lo largo de su historia, ha sido por su gente. Una ciudadanía madura, solidaria y responsable. Hombres y mujeres que conviven desde el respeto, que aman su tierra
y que han sabido mantener la calma incluso en los momentos más difíciles. La mayor fortaleza de Ceuta no está en sus murallas, está en su población. En estos 25 años, Ceuta ha avanzado como nunca antes, no desde el ruido, sino desde la responsabilidad. Superar el aislamiento fue una prioridad, no solo como reto técnico, sino como cuestión de igualdad. La normalización de la frontera marcó un antes y un después. La economía se diversificó. Ceuta avanzó hacia un modelo más estable, más moderno y más sostenible. Gobernar también es proteger. 3 grandes crisis pusieron a prueba a Ceuta, y en ninguna se improvisó. Eso también es gobernar. Eso también es cumplir. Ceuta es solidaria, pero también es firme. Su complejidad exige lealtad institucional, unidad de acción, sentido de Estado. «25 años después, aquel compromiso sigue intacto. 25 años de compromiso, 25 años de estabilidad, 25 años gobernando para todos». Muy bien, este es un resumen en imagen, cómo se ven las cosas cuando se ven con perspectiva, ¿no? Y salimos de este bucle, ¿no?, de incesante de noticias que no dejan de pasar y comprendemos lo que ha pasado. El presidente estaba viendo imágenes con su familia, con su esposa, con Loli, y me preguntaba, preparando este evento, esta reunión de amigos, casi diría, ¿cómo se protege la vida familiar en un oficio para el que se demanda tanto tiempo? ¿Dónde se pone la línea roja? Después vamos a hablar con varios periodistas y espero que tengamos la ocasión de que nos comente un poco cómo se hace ese perímetro, ¿no?, para proteger lo que también es importante. Bueno, ahora nos gustaría escuchar impresiones que no son las del presidente, sino las de una persona que ha compartido con él muchos momentos, la responsabilidad del Gobierno y posiblemente muchos momentos complejos y decisiones difíciles. Nos gustaría invitar a compartir unas reflexiones a la consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital, Kisi Chandiramani. Kisi, tu turno. Muchas gracias, Carmela, por cederme la palabra. Querido presidente, editores, consejeros, consejeras, compañeras del Gobierno, compañeros, amigos y amigas, todos los aquí presentes, buenas tardes y permítanme empezar este discurso, si se puede considerar un discurso, reconociendo el acierto y la valentía de los editores de prensa escrita de nuestra ciudad, Rafa, José Antonio, Karim, Fuad, Pablo, gracias por este acto. La prensa no solo informa, también ordena la memoria colectiva y hoy estáis contribuyendo a algo esencial, a que dentro de unos años podamos mirar atrás y entender con perspectiva qué significaron estos 25 años. Porque la política, cuando es verdadera política, no se mide en titulares de un solo día, se mide en huella, se mide en estabilidad, en instituciones que permanecen, en ciudades que avanzan sin romperse. Y si hoy hablamos de 25 años de liderazgo es porque hablamos de algo excepcional,
Un cuarto de siglo no es una anécdota electoral, es una trayectoria histórica. Hablar del presidente Vivas no es hablar únicamente de una persona que ha ganado elecciones, es hablar de un proyecto sostenido en el tiempo, es hablar de alguien que entendió desde el primer momento que gobernar Ceuta no era administrar solamente lo existente, sino construir todo lo que faltaba. Cuando asumió la presidencia de la ciudad, Ceuta aún estaba consolidando su condición de ciudad autónoma. Las estructuras estaban en formación, las competencias en proceso de desarrollo, las certezas institucionales todavía en construcción. Y ahí aparece una figura que combina tres cualidades poco frecuentes en la política contemporánea: visión de Estado, liderazgo estratégico y sentido profundo de la responsabilidad. Visión de Estado porque nunca ha entendido Ceuta como una pieza aislada, sino como una parte fundamental del proyecto constitucional de 1978. Siempre ha defendido que nuestra singularidad no es una excepción, sino una expresión legítima de la España en su pluralidad. Liderazgo estratégico porque ha sabido esperar cuando había que esperar, negociar cuando había que negociar, resistir cuando había que resistir. Yo siempre digo, y lo digo con cariño, que tiene un hueco reservado junto al Santo Job. Pocas personas he conocido con esa capacidad de soportar presión sin perder la serenidad. Y responsabilidad, porque nunca ha confundido firmeza con estridencia. Ha defendido Ceuta sin levantar la voz innecesariamente, pero sin bajar nunca la cabeza. Yo también le digo con cariño que es como Rafa Nadal, no da bola por perdida, nunca, y no es una metáfora ligera. Es una forma de entender la vida pública, persistir, trabajar, insistir, volver a intentarlo. Gobernar no es un sprint, es un maratón, y 25 años demuestran resiliencia, constancia y convicción. Hay algo más importante, su convicción íntima. Estoy segura que muchos de los amigos que hoy aquí nos acompañan lo han escuchado decir esta frase muchas veces en público y en privado. No se puede querer a España si no se quiere a Ceuta. Y no es una consigna, es una declaración de principios, es una forma de entender la pertenencia y la identidad de Ceuta. Durante estos 25 años ha habido momentos fáciles y momentos extraordinariamente difíciles, y en todos ellos ha actuado con el mismo patrón: anteponer el interés general de Ceuta a cualquier cálculo político. Ha gobernado con acuerdos amplios cuando ha sido posible, ha asumido decisiones difíciles cuando han sido necesarias y ha mantenido siempre la convivencia como línea roja infranqueable. Les digo con conocimiento de causa que esta línea roja es y será infranqueable. Gobernar Ceuta no es sencillo, exige equilibrio, sensibilidad, firmeza institucional, capacidad, sobre todo, de integrar sensibilidades diversas. Y eso es el liderazgo. No un liderazgo entendido como una imposición, sino como una construcción, no como protagonismo, sino como responsabilidad. Si tuviéramos que sintetizar estos 25 años, podríamos hacerlo en tres grandes etapas. Y hacerlo en 5 minutos, que es el tiempo del que dispongo, es más difícil que negociar un presupuesto en minoría, se lo tengo que confesar. Pero yo destacaría en estas tres grandes etapas la primera, que fue garantizar unos servicios públicos en los mismos niveles de calidad que el resto del territorio nacional. Cuando llegó a la presidencia en el 2001 tenía un reto claro, y era que ningún ceutí tuviera menos oportunidades y menos servicios que el resto de españoles del territorio nacional. Y se empezó a trabajar en infraestructuras del agua, servicios públicos como la construcción del depósito del Serrallo, la desaladora, la EDAR, seguridad ciudadana fundamental, limpieza, se cerró el vertedero de Santa Catalina y se transformó la ciudad urbanísticamente. De ahí los accesos al Príncipe, el hospital, el campus universitario y mantener las infraestructuras de nuestro rico patrimonio cultural e histórico. No se trataba solo de hacer obra pública, se trataba de dignidad, se trataba de igualdad real y que los ceutíes sintiéramos una Ceuta a su servicio. La segunda etapa fue de responsabilidad y de estabilidad.
España atravesaba una crisis financiera y presupuestaria sin precedentes y Ceuta no fue ajena a esa situación. La respuesta, lo decía antes, fue clara: responsabilidad y estabilidad. En aquellos años, que ya nos parecen muy lejanos, se amortizaron en 4 anualidades 100 millones de euros sin despedir a nadie, sin cerrar servicios y sin dejar de pagar una sola nómina. Se protegió, y créanme que estuvo en riesgo, el régimen económico fiscal especial, se defendió la compensación del IPSI y se consolidaron las bonificaciones a la seguridad social, al transporte y nuestra fiscalidad específica. Y en todo momento se actuó con lealtad institucional, como no podía ser de otra forma, colaborando con el Estado y con independencia del color político que tuviera. Y la tercera etapa, yo creo que la etapa más complicada, más difícil. La tercera etapa ha sido protagonista o han sido protagonistas 3 grandes crisis. El cierre de la frontera en octubre de 2019, el COVID en marzo de 2020 y la crisis migratoria del año 2021. En muy pocos años, Ceuta afrontó una concatenación de crisis que habría puesto en jaque cualquier territorio, como decía antes, pero lo que hemos hecho es convertir estas amenazas en oportunidades para la ciudad. No habíamos terminado, como decía antes, de gestionar todo lo que tenía que ver con el cierre fronterizo y con la pandemia cuando nos encontramos de nuevo con la crisis migratoria del año 2021. Ceuta volvió a situarse en el centro de la agenda nacional y europea. Lo ocurrido no fue un episodio menor, fue un desafío a nuestra integridad territorial y a la estabilidad de la ciudad. Y aquí es donde se puso de manifiesto el verdadero liderazgo. En aquel momento nos encontrábamos de viaje, lo he contado muchas veces, pero no me resisto a volver a contarlo. Nos encontrábamos de viaje camino a Sevilla junto a la consejera de Presidencia en aquel momento, la señora Deu, también la señora Pérez, nos acompañaba en ese viaje a hacer una presentación de la ciudad de Ceuta en Sevilla con el grupo Yolí y Telefónica, que en aquel momento preparó esa intervención. Estábamos en el barco, camino de Algeciras, y cuando llegamos a Algeciras el presidente preguntó cómo estaba siendo el asalto a la valla, cómo estaba siendo la entrada de migrantes por la frontera. Y en 1 hora y media, que es lo que había durado el trayecto en el ferry, habían entrado en la ciudad más de 1.500 personas. Cuando el presidente supo esa noticia, inmediatamente me dijo: Kisi, tú vete para Sevilla, que yo me vuelvo a Ceuta, yo esta noche tengo que dormir en Ceuta y tengo que atender esta emergencia. Llegamos al ayuntamiento a las 8 de la tarde, yo también me volví, y a partir de ahí hasta las 3 de la madrugada fueron incesantes las llamadas con el Gobierno de la Nación pidiendo ayuda, solicitando auxilio, y recuerdo la llamada que hizo el presidente a Moncloa. Contestó el ministro de la Presidencia, el señor Iceta, en aquel momento, y el presidente le dijo: ministro, en esta tierra llevamos 600 años defendiendo la bandera, seguiremos haciéndola, pero necesitamos auxilio. Y después de allí, después de aquel momento tan tenso y tan difícil para los que nos encontrábamos en la gestión de aquella dificultad, al día siguiente el presidente del Gobierno vino a Ceuta para decirle al mundo que esta era una frontera española y una frontera europea y que ponía a disposición de todos los ceutíes, como no podía ser de otra forma, todos los poderes del Estado. Creo que ha sido una de las crisis más difíciles, y de aquello una anécdota, presidente, que nunca le he contado. Yo tengo un amigo que es de extrema izquierda, todos tenemos amigos en todo el espectro, político, y cuando tomaba un café con él, ¿no?, y comentábamos esta situación de la crisis migratoria, después de ver al presidente contar todo lo que había pasado en todas las televisiones nacionales, en todas las radios, bueno, aunque es de extrema izquierda y aunque vivimos en la polarización, Carmela, tienes toda la razón, pues este amigo mío me dijo: me he sentido y me siento muy orgulloso de que el presidente Vivas me represente en estos momentos de dificultad, y yo creo que ese es un gran valor del presidente Vivas, que consigue conciliar a todos los ceutíes
se llamen como se llamen, recen como recen y vengan ideológicamente de donde vengan. Y como decía, de aquel momento donde se defendió la españolidad de Ceuta con determinación, con inteligencia política, se trabajó con el Gobierno de la Nación, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las instituciones europeas, y la normalidad se recuperó desde el respeto al Estado de Derecho. Fueron momentos muy difíciles de aquella ocasión, nuestra inclusión en la estrategia de seguridad nacional y en la atención del Estado a la ciudad. Futuro. Durante la gestión de las crisis y durante la gestión de los servicios públicos, el futuro ha sido una premisa fundamental. Una premisa, y de ahí la conexión del cable eléctrico, de ahí el sector tecnológico, el avance que hemos tenido en nuestro puerto, con nuestro presidente a la cabeza, que está haciendo una remodelación absoluta de la misma, mantener la normativa y la seguridad jurídica. Y, como les decía, todo esto no es casualidad, es el resultado de una forma de gobernar basada en reglas claras, en la confianza y en una visión estratégica. 25 años después, Ceuta es una ciudad más fuerte, con más oportunidades, y esa transformación lleva un sello claro, el sello de nuestro presidente. Voy terminando y quiero reconocer públicamente a los diferentes equipos que han acompañado al presidente Vivas, hombres y mujeres. Quiero decir que más mujeres siempre. El presidente Vivas, antes de que se pusiera de moda lo de las listas cremalleras, el presidente Vivas siempre ha tenido más mujeres en sus equipos. Hombres y mujeres, como decía, que desde la responsabilidad pública han trabajado con rigor y con una profunda vocación de servicio. 25 años, presidente, no se sostienen únicamente con decisiones políticas, se sostienen con convicciones firmes y también con sacrificios personales. Gobernar Ceuta es un alto honor, no lo hay mayor, pero implica renuncias, implica vivir con la preocupación constante de tu ciudad, implica estar disponible siempre, incluso cuando nadie lo percibe. Y detrás de esa disponibilidad hay una familia que ha entendido que las ausencias, que ha asumido los silencios difíciles, que ha acompañado sin reclamar, que ha sostenido lo que desde fuera hemos visto como un liderazgo político. A su esposa, Loli, a sus hijos, quiero dirigirme con una palabra sencilla, pero profunda. Gracias. Gracias por compartirlo con Ceuta. Gracias por comprender que muchas veces la ciudad ocupaba el primer lugar. Gracias por sostener con cariño y fortaleza lo que para nosotros ha sido estabilidad y dirección. Presidente, su trayectoria pública es obvia y conocida. Su vida personal ha sido discreta, pero ambas han estado guiadas por una palabra y por una misma idea: servicio, servicio a los demás. Hoy, 25 años después, Ceuta es más fuerte institucionalmente, más segura en sus convicciones y está más preparada para competir y prosperar. Eso no es fruto del azar, es el resultado de 25 años de liderazgo constante y de entrega a esta ciudad. Ese es el legado, y ese legado ya forma parte de la historia de Ceuta. Muchas gracias, presidente, gracias a todos por vuestra asistencia y a por otros 25 más. Te cedo la palabra, tengo el honor de cederte la palabra, presidente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Espero acordarme de todo lo que he escrito. En cualquier caso, muchísimas gracias. Muchas gracias porque no estamos celebrando 25 años al frente del gobierno de la ciudad de una persona. Estamos de alguna manera poniendo en valor lo que juntos hemos conseguido durante estos 25 años. Yo creo que Ceuta necesita de alguna manera significar, sentirse satisfecha de lo logrado, y creo que esta es una buena ocasión, cuando se cumple la anomalía de una persona que se pega 25 años como presidente y como alcalde de la ciudad,
pues que pongamos en valor lo que juntos y unidos hemos conseguido realizar. Muchas gracias a todos por venir. Nos conocemos todos. A muchos de vosotros os quiero como se quiere a la familia, a quien tengo aquí acompañándome y se lo agradezco mucho, empezando por Loli. Y muchas gracias a quienes han organizado este acto, muchas gracias a los patrocinadores por darme la oportunidad de dar mi versión acerca de lo realizado. No siempre se tiene esa oportunidad. Trataré de hacerlo con prudencia y con moderación, que creo que ha sido también una constante en estos 25 años. Muchas gracias a Carmela, porque Carmela es un referente periodístico de Ceuta al otro lado, en la otra orilla, pero del que nos sentimos orgullosos por su solvencia, por su credibilidad, por su manera de concebir el periodismo y me atrevería a decir que la vida. Y muchas gracias a Kisi. Yo creo que me ha hecho el discurso prácticamente, pero vamos, aun cuando haya alguna cosa que repita, muchísimas gracias por este compendio tan afortunado, tan brillante por tu parte, algo que ya nos tienes acostumbrados. Muchas gracias por tus amables palabras, muchas gracias por tu generosidad, muchas gracias por tu hermosura en general. Y creo que lo que has dicho aquí tiene una sola justificación, y es el cariño que nos tenemos. Así es que muchísimas gracias a todos. Y vamos a entrar un poquito en materia, espero no ser muy pesado, aunque lógicamente haré un recorrido no cronológico, pero sí temático. Conocéis de mi debilidad por Joan Manuel Serrat. He tenido la satisfacción de entregarle en nombre de todos los ceutíes el premio Convivencia en uno de los actos más emotivos que he vivido, porque era un ídolo de la juventud y es una persona a la que admiro profundamente. Entre otras cosas porque popularizó a otra figura tan insigne de nuestra literatura como es Antonio Machado. Y Antonio Machado y Serrat compusieron una obra artística en forma de lo que llamábamos en nuestra época un LP, en donde había un poema cumbre, como digo, de nuestra literatura, que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Claro, puesto a analizar los 25 años, pues la primera pregunta, la gran cuestión, es si estos 25 años han dejado huella en Ceuta con lo que entre todos hemos podido realizar. Huellas en el sentido de hitos y realizaciones que merezcan ser calificados de relevantes por dos motivos: por haber tenido un impacto transformador en nuestra ciudad, y el segundo motivo por la complejidad exigente. Ahí hay que incorporar única y exclusivamente aquello que era tan complejo que parecía imposible cuando lo abordamos. Y sinceramente, partiendo de considerar que son muchas las necesidades, muchas las carencias y muchos los errores por los que pido perdón, también creo que juntos y unidos hemos hecho camino al andar, según diría don Antonio Machado y Serrat. Paso a paso, pero también muy importante, golpe a golpe. Creo que estas realizaciones, estos hitos relevantes a efectos expositivos, me gustaría agruparlos, si no se me olvida ninguno, en 11 ejes prioritarios. No os vayáis a levantar porque procuraré hacerlo despacito y con buena letra, pero para que nos acordemos de ciertas cosas. Ya aquí se ha citado algunos de ellos, yo los voy a repetir algunos. El primero, creo que tengo que referirme al salto de calidad dado en los servicios y suministros básicos. En la primera legislatura, al principio, empezamos por la renovación de todas las infraestructuras del ciclo integral del agua. Producción, abastecimiento, saneamiento y depuración. Después vino la conexión con la península a través de los cables de fibra óptica. Y ahora nos encontramos en curso de ejecución del macroproyecto del cable de conexión eléctrica con la península. Todo un plan Renove
25 años mucho tiempo, pero para que os hagáis una idea del alcance y la profundidad de este plan Renove, el coste aproximado de estas tres renovaciones a las que me he referido es de más de 750 millones de euros. Y claro, no es una inversión baladí, porque ¿esto en qué influye? Influye en la calidad de vida de todos los ceutíes, de todos, cualquiera que sea su lugar de residencia dentro de nuestra ciudad. ¿En qué influye también, de una manera clarísima, en el medio ambiente? ¿Y en qué influye también? En las posibilidades de desarrollo de Ceuta. El segundo eje al que me quiero referir es la dotación de equipamientos relacionados con servicios esenciales que llevaban décadas demandándose. Es una evidencia que entre estos está el hospital, pero también están las 3 bibliotecas, Adolfo Suárez, Miguel Ángel Blanco, el ferrocarril, también está el campus, el auditorio del Rebellín, las 3 residencias de mayores, los polideportivos de Guillermo Molina y Díaz Flor, la remodelación del Benolier, de José Martínez Pirri, del Murube, que tanto nos está dando. Bueno, un esfuerzo inversor también sin precedente, pero que también tenía un norte y un objetivo: igualar en esos servicios esenciales a los ceutíes con el resto de los españoles. La transformación urbana de Ceuta sería el tercer eje, de punta a punta y de manera ininterrumpida. Al comienzo, en la primera legislatura, el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras, en un tiempo récord. Ahora, la regeneración de la zona comercial de Jaduz. Y, entre tanto, la modernización y peatonalización del centro, la urbanización de Loma Colmenar y los accesos al Príncipe, los planes de barriada, los bajos de la Marina, la remodelación de los núcleos de El Morro, el Sardinero, Puertas del Campo, y así un sinfín de obras. El objetivo: que los ceutíes se sintieran orgullosos de tener un nivel de equipamientos urbanos similares a los del resto de España y que quienes vinieran no pensaran que esta era una ciudad abandonada en estado de liquidación y cierre. El cuarto eje, el patrimonio histórico y cultural, creo que hay significativas muestras de lo que digo. Empezamos por la Basílica tardorromana y a partir de ahí, pues digo, no respetando orden cronológico, está la Puerta Califal, el lienzo norte de las murallas reales, las murallas meriníes, la Medina medieval de Huerta Rufino, los edificios emblemáticos, las esculturas, el templo hindú, la sinagoga, las numerosas intervenciones en iglesias y mezquitas. En última instancia, yo creo que sacar a la calle, poner en valor, desempolvar parte de nuestra historia para lanzar también un mensaje nítido y contundente, que esta es una tierra que hunde sus raíces en el origen de los tiempos, que debe su fundación a Roma, que esta es la tierra de Hércules y de Ulises, que esto es un concentrado de España en miniatura en cuanto a historia se refiere, que esto es un homenaje permanente a nuestro ejército, un homenaje permanente a quienes, siendo fieles al juramento que empeñaron, están dispuestos a darlo todo por la patria, un crisol de cultura, un modelo de diversidad. Todo eso se puso en valor con ese cuarto eje de la puesta en valor de nuestro patrimonio. El quinto eje, y creo que también muy importante, la conectividad con la península. El helipuerto civil, la consolidación de la línea aérea, la nueva estación marítima y a las bonificaciones, las ayudas al transporte a los residentes, han hecho que Ceuta esté más cerca de la península, aunque la distancia siga siendo de 20 millas. Han hecho que en Ceuta nadie tenga sensación de aislamiento. El sexto eje, y creo que es muy importante, los avances en el régimen económico y fiscal y el embrión de un nuevo modelo económico. Desde siempre, el régimen económico y fiscal especial ha sido el principal recurso con el que hemos contado para la actividad económica y el desarrollo del empleo en nuestra ciudad.
Por eso creo que fue un hito histórico el establecimiento de un 50% de bonificación en las cuotas a la Seguridad Social, a lo que se unió en distintos momentos de estos 25 años las mejoras en el IRPF, en sociedades, en la tributación del juego, en el IVA, en el IPSI, y todo esto ha tenido dos consecuencias muy positivas. Cuando hace 25 años llegamos al gobierno de la ciudad, en Ceuta había dadas de alta en la Seguridad Social 15.000 personas. Ahora hay 24.000, es decir, 9.000 más. Es decir, un incremento del 60%. Y diremos, es que han pasado 25 años, es verdad. Pero en ese mismo tiempo, el crecimiento que ha habido en Ceuta en el número de altas en la Seguridad Social es 17 puntos superior al que ha habido en el conjunto de España. Y en cuanto al alumbramiento de un nuevo modelo económico, es verdad, es incipiente, pero es prometedor. La llegada del juego online ha significado la creación en Ceuta de 1.200 puestos de trabajo. El puerto muestra unos registros muy favorables en cuanto a su evolución, al igual que el turismo. El comercio se ha mantenido y se están llevando a cabo en nuestra ciudad proyectos en el ámbito de los segmentos estratégicos tecnológicos y digitales de verdadera relevancia, muy notables y muy esperanzadores. Parecía que Ceuta no podía dejar de depender del comercio atípico o del comercio transfronterizo, como le queramos denominar. Los hechos indican que sí ha podido, porque en estos momentos hay en Ceuta 3.300 personas más dadas de alta en la Seguridad Social de las que había cuando funcionaba el comercio atípico o transfronterizo. Por tanto, me parece que es un logro de toda la sociedad ceutí en su conjunto y, en particular, un logro de nuestros empresarios, de nuestro tejido productivo. Este era el sexto eje. El séptimo tiene que ver con la hacienda de la ciudad. Cuando hablo de la hacienda de la ciudad me estoy refiriendo al mantenimiento del empleo de la ciudad, al mantenimiento de los servicios y al mantenimiento de una gran parte de la vida social, cultural y deportiva de Ceuta. Cuando llegamos, esta hacienda dependía fundamentalmente como la actividad económica del comercio atípico o transfronterizo. Una de las primeras medidas que tomamos, contando con el apoyo del Gobierno de la Nación, fue remediar esa situación. Lo que se conoce, para las personas que estáis aquí y otros que comparten inquietudes en el ámbito socioeconómico de Ceuta, la compensación del IPSI. La compensación del IPSI significa ahora, en estos momentos en el presupuesto de la ciudad, cerca de 100 millones de euros. Sin eso, la ciudad no funcionaría, ni en el empleo, ni en los servicios, ni en la cobertura de tantas actividades culturales, sociales y deportivas de nuestra ciudad. Y a eso vino luego acompañado de la mejora del sistema de financiación y de ayudas sectoriales también para contrarrestar condicionantes estructurales de nuestra ciudad. En definitiva, lo que ha habido ha sido un cambio fundamental, un cambio de mucho calado, una decisión que merece ser calificada de estratégica, y ha sido cambiar por transferencias del Estado lo que antes dependía de decisiones que se tomaban al otro lado de nuestra frontera. Entre una u otra dependencia, creo que el asunto está bastante claro. El octavo eje tiene que ver con otro déficit estructural de nuestra ciudad muy importante, como es la vivienda. Un déficit que está básicamente condicionado por la falta de suelo. Y debo decir que últimamente se han dado dos pasos importantes para afrontar de manera contundente este tema de la vivienda. El primero de ellos ha sido la cesión por parte del Ministerio de Defensa de 140.000 metros cuadrados de suelo. 140.000 metros cuadrados de suelo es el equivalente al 8% de toda la superficie de Ceuta. Con una particularidad, está en pleno centro de la ciudad y con otra particularidad, no tiene coste económico para la ciudad.
y el siguiente paso al que me refería es la aprobación por la Asamblea de un plan para la construcción en los próximos años de cerca de 1000 viviendas, que estoy convencido, entre todos, vamos a ser capaces de llevarlo a cabo. El noveno eje tiene que ver con la frontera. Y ahí quiero decir que se han producido también cambios importantes a partir de la reapertura de la misma en mayo de 2022. Fundamentalmente dos cambios. Uno, la exigencia de visado para el acceso a Ceuta por parte de las personas no residentes en el espacio Schengen. Y el segundo, la eliminación de lo que denominábamos el porteo. Creo que estos dos cambios han tenido para Ceuta muchos más beneficios que perjuicios. Y creo que han tenido, entre todos, un beneficio muy importante, para mí el más importante, y es poner en manos de las autoridades españolas la decisión de quién accede a Ceuta y para qué. Esto me parece que también es estratégico de cara al presente y al porvenir de nuestra ciudad. El noveno eje tiene que ver con el reconocimiento mediante ley de que el fenómeno de la presión migratoria es un asunto de todos y no solamente un asunto de nuestras fronteras terrestres o marítimas. La presión migratoria es algo que incide de una manera directa en Ceuta. Incide de una manera directa y de manera también muy notable porque nuestras capacidades de acogida están desbordadas, tanto desde el punto de vista de lo que hace referencia a los migrantes adultos como a los migrantes menores. Incide porque vemos de cerca, valoramos y admiramos la labor que realizan nuestros cuerpos de seguridad, verdaderamente abnegada, extenuante y en unas condiciones de extrema dificultad. Incide directamente a Ceuta porque si algo tiene este pueblo es que es humanitario y solidario, y nos parece absolutamente insoportable el drama de la pérdida de vidas. A todos los ceutíes. Pero siendo esto la cruda realidad de la presión migratoria, no es menos cierto que me parece un hito de muchísima relevancia el que el Real Decreto Ley 2/2025 de 18 de marzo haya reconocido con este rango de ley que Ceuta tiene una capacidad limitada de acogida, que Ceuta no puede soportar la presión migratoria de todos, que esto se tiene que repartir de manera justa, equilibrada, equitativa, según el tamaño y otros criterios objetivos. Esto me parece que es un hito de muchísima importancia. Este sería el décimo y el undécimo, si no se me ha olvidado ninguno, es que desde la ciudad autónoma, desde el primer día y hasta ahora, de manera creciente y notable, le hemos dado una importancia decisiva a la educación. La ciudad autónoma no tiene competencias en materia de educación, pero la ciudad autónoma está implicada con la educación por un convencimiento, creo que difícilmente rebatible. La educación es la piedra angular de la igualdad de oportunidades, la piedra angular de la inserción laboral y la piedra angular de la inclusión social. Por tanto, apostar por la educación es apostar por el porvenir de Ceuta, es apostar por el futuro de nuestra ciudad. Estos son los 11 ejes prioritarios. Espero no haberos cansado con su exposición. Ha sido un breve recordatorio. Esto sería lo que Machado y Serrat decían, los pasos dados, hacer camino andando. Pero decía que no había camino, o sea, que caminante no hay camino. Son tus huellas el camino y nada más. ¿Cuál ha sido el camino? ¿Cuál ha sido el motivo? El hilo conductor, el denominador común de todos estos 11 ejes prioritarios a los que me he referido, sinceramente creo que se resumen en más España y por ende más Europa en todo aquello que sea vital para nuestra ciudad. Más España y más Europa, por tanto,
en los equipamientos, servicios y suministros fundamentales, incluida la vivienda, más España y más Europa en la conectividad con la península, más España y más Europa en la configuración de nuestra hacienda, más España y más Europa en el modelo económico, en las oportunidades de empleo, más España y más Europa en el funcionamiento de la frontera, más España y más Europa en la respuesta ante la presión migratoria. Este ha sido el denominador común. Lo hemos hecho entre todos. Pretender aquí decir que esto es obra de un gobierno determinado sería un gravísimo error. Yo creo que esto es consecuencia de un trabajo conjunto, del conjunto de la sociedad ceutí. Sería un grave error, como digo, dejar de considerarlo. Es más, la gran mayoría de las realizaciones, hitos que acabo de referir, tienen como autor, en cuanto a las decisiones tomadas e iniciativas llevadas a cabo, a los gobiernos de la nación, porque en 25 años hemos trabajado con diferentes gobiernos de la nación. Pero puedo decir, porque es verdad, que en todas estas intervenciones, como digo, la mayoría autoría del gobierno de la nación, ha habido siempre una participación activa, constructiva, decisiva por parte del gobierno de la ciudad, en muchos casos determinante. Ha habido eso que llamamos complicidad y entendimiento. Y es que la complicidad y el entendimiento son buenos, son positivos. Ha habido complicidad y entendimiento, se ha defendido la bandera de la lealtad institucional y del sentido de Estado por dos razones. Una, por cuestión de principios. Los que tenemos una edad, los que hemos vivido la transición democrática ya de mayorcito, los que hemos votado la Constitución, tenemos una cosa muy clara, y es que las instituciones no le pertenecen a ningún partido político, no le pertenecen a ninguna ideología determinada. Las instituciones sirven a los ciudadanos, piensen lo que piensen y voten lo que voten. Por tanto, me parece una manipulación indecente poner ninguna institución al servicio de ningún partido político. Esta es la primera cuestión, principios. Y la segunda, pragmatismo. Pragmatismo en estado puro. ¿Alguien es capaz de decirme si no es a través de la lealtad institucional, el sentido de Estado y la colaboración entre administraciones, alguien es capaz de decirme si se puede gestionar una realidad como la de Ceuta? Si se puede gestionar una realidad en donde hay escasez de recursos naturales, hay reducido tamaño, somos extrapeninsulares, somos la única frontera terrestre de Europa en África, estamos desbordados con la presión migratoria y, como bien ha referido Carmela, la geopolítica forma parte del paisaje. Esto se puede gestionar sin colaboración institucional, sin lealtad, sin sentido de Estado. Sinceramente, creo que no. Paso a paso y golpe a golpe. Y sí se ha referido a algunos de ellos, yo también. 3 golpes importantes, 3 crisis que nos cortaron la respiración. Como diría Juan Eslava Galán. La primera, por orden cronológico, la crisis financiera y presupuestaria de 2011 y 2012. En esa crisis se puso en riesgo los cimientos del edificio y la posibilidad de seguir manteniendo los servicios. La segunda, la pandemia de la COVID. Ahí se puso a prueba nuestra capacidad para actuar como autoridad competente. Y la tercera, la crisis de mayo de 2021, el episodio de mayo de 2021. Ahí se puso en jaque nuestra integridad. Y creo que los ceutíes, la sociedad ceutí, supo salir adelante de las 3 crisis. De la primera, como bien ha referido Kisi, amortizando la ciudad más de 100 millones de euros, que es una cifra muy importante. Al mismo tiempo amortiguando la caída de los ingresos fiscales y al mismo tiempo
haciendo estas dos cosas sin despedir a nadie, sin cerrar ningún servicio y sin dejar de pagar, muchas gracias, y sin dejar de pagar ninguna nómina. La segunda crisis, la del COVID, creo que se respondió de manera satisfactoria con este ejercicio de ser la autoridad delegada por parte del Gobierno de la Nación en la prevención, en el rastreo, en el seguimiento, en la vacunación, también, como digo, para amortiguar los ingresos fiscales en aquel momento, y también, y creo que no se nos van a olvidar, gracias al apoyo de nuestra Cámara de Comercio, de nuestra Confederación de Empresarios, de todos, la activación de los planes Ceuta Resiste, que tuvo 2 ediciones, un instrumento absolutamente necesario de apoyo a nuestro tejido productivo, a nuestros trabajadores y a nuestras empresas. Y la tercera, la del episodio de mayo de 2021. Ahí, lealtad institucional y sentido de Estado. Lealtad institucional y sentido de Estado para pedir auxilio a quien podía y debía prestarlo, para secundar la acción del Gobierno de la Nación, que era la única instancia con capacidad para revertir la situación. En tercer lugar, para preservar la unidad de Ceuta, unidad institucional, política y social. En cuarto lugar, para transmitir confianza. Y en quinto lugar, para decir que Ceuta saldría adelante. Porque nuestra principal fortaleza se demuestra en los momentos difíciles. Y nuestra principal fortaleza es la madurez y la entereza de los ceutíes. La madurez y la entereza de una sociedad que no pierde la calma ni con el alma en vilo, que fue lo que pasó en mayo de 2021. Creo que fue una decisión acertada la que tomamos, porque se paró el golpe, porque se dijo por quien debía y donde debía que Ceuta era, o que la frontera estaba en Ceuta, pero que la frontera era la frontera de España y de Europa, porque volvimos a la normalidad, porque salieron de Ceuta todas las personas que habían llegado de manera irregular y porque se adoptaron algunas resoluciones de calado histórico. A consecuencia de aquello, hubo una resolución del Parlamento Europeo de fecha 10 de junio que significa un manifiesto por parte del máximo órgano político de la Unión Europea de apoyo inequívoco a la españolidad de nuestra ciudad. A raíz de aquello, Ceuta aparece de manera expresa en la Estrategia de Seguridad Nacional y a raíz de aquello se aprueba el Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, del que proceden algunas de las realizaciones a las que antes me he referido. Pero aquello fue el momento más difícil de estos 25 años. Lo digo sin duda alguna. Y creo que de ese momento hay que sacar lecciones que deben perdurar. Espero que no se me caigan más, que me quede con la lengua. ¿Cuáles son estas lecciones que creo que deben perdurar? La primera, que Ceuta necesita de una política de Estado decidida, enérgica y continuada en el tiempo para proteger debidamente nuestra seguridad, que es tanto como decir nuestra integridad y soberanía, y al mismo tiempo para favorecer el bienestar de los ceutíes. La segunda, que cuanto mayor sea la presencia del Estado en Ceuta, cuanto más España y más Europa en los asuntos vitales para nuestra ciudad, y cuanto mayor desarrolladas estén nuestras capacidades disuasorias, cuando se cumplan esas tres condiciones, más fáciles serán mantener unas buenas relaciones con el país vecino, basadas en el respeto recíproco y en la cooperación en beneficio del interés común. La tercera lección que nos dejó esta crisis, que la unidad de los ceutíes
en lo fundamental, que el respeto por la pluralidad cultural de nuestra población y que la confianza son claves existenciales para Ceuta. Así la consideramos, estas tres cuestiones a las que me acabo de referir, y creo humildemente que con el concurso y un amplio consenso por parte de todos, por preservar estas tres claves existenciales para Ceuta, trabajamos y defendemos. Por eso, con tanto énfasis, ponemos de manifiesto que la integridad territorial y la soberanía de Ceuta están garantizadas por el Estado y el ordenamiento constitucional, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación. Dicho de otra manera, esto es seguridad y tranquilidad para los ceutíes. Los ceutíes tienen que saber que gobierne quien gobierne, Ceuta estará defendida. Es bueno para la tranquilidad de los ceutíes, para que nuestros proyectos vitales permanezcan en esta tierra y para que puedan venir también de fuera a invertir en Ceuta. Por eso, y porque estamos convencidos, decimos que el sentimiento de españolidad de Ceuta es compartido por todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen. Es bueno, es necesario y es justo que se diga. Y por eso decimos que la convivencia es un tesoro, es una realidad, que podemos dar ejemplo de la misma. La convivencia como patrimonio inmaterial de todos los ceutíes, no de un partido político, no de unas personas determinadas, de la sociedad ceutí en su conjunto. Un patrimonio inmaterial que nos enriquece y que nos distingue. La convivencia como expresión de lo mucho que tenemos en común. La convivencia como expresión del deseo de vivir en paz y armonía. La convivencia como demostración para el mundo, me atrevo a decir, demostración para el mundo que es posible la multiculturalidad y el respeto a los valores democráticos. Imperio de la ley, libertad e igualdad sin ningún tipo de discriminación. Estas son las claves. La hemos hecho y estoy seguro que la sociedad ceutí, esté quien esté en mi lugar, lo seguirá haciendo. Estoy convencido porque los argumentos a favor de mantener este compromiso son muy sólidos. Lo hacemos porque no queremos, y Ceuta lo seguirá haciendo, porque Ceuta no quiere que se debilite uno de los principales argumentos que tenemos para defender nuestra soberanía, que no es otro que el deseo y la voluntad de los ceutíes. Para aquellos que ponen en cuestión el sentimiento de pertenencia a España de una parte de la sociedad ceutí, habría que decirle qué pasaría entonces si esa parte de la sociedad ceutí algún día estadísticamente fuera la mayoritaria. Ceuta lo seguirá haciendo, seguirá defendiendo que los ceutíes se sienten españoles, recen como recen y se llamen como se llamen. Y Ceuta va a seguir defendiendo la convivencia, porque sin convivencia no hay futuro. Lo va a seguir haciendo porque Ceuta va a seguir queriendo a Ceuta tal como es. Vamos a seguir queriendo a la Ceuta de las cuatro culturas, porque las cuatro culturas no son sino cuatro partes de un mismo corazón. Y Ceuta va a seguir confiando en el futuro, porque Ceuta no quiere que la falta de confianza le arruine el futuro. Estas son las claves existenciales. Y ya voy terminando, porque creo que me estoy extendiendo demasiado. Voy a volver otra vez a mi querido amigo, digo amigo en tono admirativo, Serrat y Machado. Decía, el caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Claro, en estos 25 años, ¿cuáles son las estelas, ¿no?, que nos han dejado estos 25 años? Pues yo creo que estos 25 años nos dejan un mensaje nítido y claro, que hay que seguir en la lucha, que Ceuta tiene que mantenerse unida, firme,
con amplios consensos, con amplios acuerdos, para seguir caminando, insisto, juntos y unidos, por esa senda que nos lleve a la meta que está por llegar, de la Ceuta dinámica, próspera, moderna, cohesionada, de oportunidades, de todos y para todos, que todos los ceutíes deseamos y que todos los ceutíes se merecen. Esa es la estela, el camino que hay que seguir, que en parte está marcado por lo que se ha hecho en estos 25 años. Para lograr lo que se requiere, yo creo que algo fundamental. Nuestra realidad es singular. También tenemos que ser singulares a la hora de la unidad. Nuestra realidad es singular. También tenemos que ser singulares a la hora de poner los intereses de Ceuta por encima de cualquier otro. Y por supuesto, esto sin ganas es imposible. Se requiere vigor, energías renovadas, ímpetu, ilusión y esperanza. Esta sala y fuera de esta sala creo que es manifiesto que hay mucho ímpetu, mucha fuerza, muchas energías, mucha ilusión, mucha esperanza. Por tanto, creo que Ceuta tiene un futuro magnífico, un futuro prometedor. Este ha sido un viaje largo, ha sido un viaje, ¿verdad, Loli?, intenso. Ha sido un viaje complejo y difícil en algunos momentos, pero ha sido un viaje apasionante. Y ha sido un viaje apasionante porque es apasionante servir a Ceuta. Es apasionante servir a una tierra como la nuestra. Es apasionante servir a una tierra que lleva en el ADN el coraje y el valor para resistir, en el corazón la convivencia y en el alma el amor a España. Es apasionante servir a una tierra, voy a decir otra vez, no sé cuántas me quedan, pequeña, dulce y marinera. Si me he acordado de Machado, ¿cómo no me voy a acordar de don Luis López Anglada, nuestro poeta? El mío en particular, perdonadme. Una tierra pequeña, dulce y marinera, tan marinera que parece una niña dormida sobre los brazos del mar que tiene por almohada la espuma de las olas. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Las estelas de estos 25 años pueden resumirse como el nombre de Ceuta, como el nombre de nuestras 7 colinas, en 7 palabras. España, estabilidad, encuentro, equilibrio, convivencia, confianza y centralidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, presidente. Le voy a pedir, por favor, que no se siente porque le voy a invitar a que se una a esta mesa con 3 periodistas de la prensa local y que responda a sus preguntas, por favor. Así que, muy bien. Y le pido, por favor, a nuestros compañeros de la prensa. Sí, por favor. Muy bien. Sí. Perfecto. Pues nos acompañan para esta ronda de preguntas a Paloma Abad, por parte del diario El Faro, Laura Ortiz, de Ceuta TV, y Samuel Dueñas, de El Pueblo de Ceuta.
¿Ya? Sí. Bien. Presidente, buenas tardes. 25 años, que se dice pronto, ¿eh? Supongo que en estos 25 años habrá... Vale. En el momento vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Sí. Buenas tardes. Que en estos 25 años supongo que como ha relatado también aquí, incluso Kisi ha hecho referencia, ha vivido todo tipo de experiencias, algunas buenas, otras más difíciles, ¿no? Pero dentro de todas las decisiones que ha debido tomar, ¿cuál considera en estos 25 años que ha sido la más acertada y cuál también de todas, tal vez mirando a pasado, desde el momento presente, considera que se podía o podía haber gestionado de otra manera? Bueno, yo soy poco partidario de decir cuál es el mejor libro, la mejor película, pero comprendo la pregunta porque es muy periodística y está muy justificada. Yo creo que la mejor decisión ha sido enfocar la gestión desde el punto de vista del encuentro, del diálogo, del entendimiento, con todos, en todos los ámbitos, en el ámbito institucional, en el ámbito social, en el ámbito político. Llegar al convencimiento de que hay que trasladar a la toma de decisiones la humildad, que uno no lo sabe todo y que uno no siempre lleva la razón, que puede que los demás la lleven de manera más sólida a lo que tú estás pudiendo plantear. Ceuta es compleja y la complejidad yo creo que se defiende mucho mejor desde el entendimiento, desde el consenso, desde el diálogo, desde el encuentro. Esa ha sido la mejor decisión. Luego ha habido, me he referido en estos 11 ejes, Paloma, pues ejes prioritarios que yo creo que han sido relevantes. También ha habido muchos errores. Yo tenía hoy también un poco que hablar bien de mi libro, es subjetivo, lo tienen que entender, pero también ha habido muchos errores. ¿Qué nos ha faltado? Pues yo creo que profundizar más en lo que se refiere a la reforma que nuestra administración requiere. Yo creo que la ciudad autónoma de Ceuta es muy importante para el conjunto de Ceuta. Es verdad que hay competencias que no tenemos, pero es verdad que sí que tiene mucho impacto en la vida económica, en la vida social de la ciudad, y que eso requiere, y no es en absoluto algo que deba achacarse a la falta de profesionalidad de la gente que trabaja para la administración, pero creo que la reasignación de recursos en función de determinadas prioridades, la agilización de determinados o la revisión de determinados procedimientos para que sean más ágiles, es decir, adoptar decisiones que vengan a redundar en una mayor eficacia para mejorar la capacidad de respuesta. Y al hilo de eso también creo que se ha explotado poco las muchas posibilidades que ofrece el Estatuto de Autonomía desde el punto de vista de la iniciativa legislativa. Eso creo que está claramente, creo que es un déficit. Pero la idea del diálogo, el encuentro, la humildad, trasladarla a la acción política, creo que eso ha sido lo más importante. Bien, gracias. Buenas tardes, presidente. Decir que estoy en representación también de los compañeros de ceutaldía.com y ceutaactualidad.com. Yo trabajo en Ceuta TV, pero represento a los tres. Presidente, a mí me gustaría preguntarle, después de los episodios que hemos vivido con la frontera, especialmente después del episodio de mayo de 2021, ¿qué lecciones ha aprendido, qué lecciones saca de la relación con Marruecos? Bueno, yo he dado cuenta de qué lecciones sacamos en general, pero en particular fue un episodio fronterizo y también he dicho que se puso en jaque nuestra integridad territorial, de manera, creo también que deliberada. Yo creo que los ceutíes quieren tener un vecino con el que nos llevemos bien. Creo que eso ha sido una constante, porque yo llevo 25 años como presidente y alcalde de Ceuta, pero tengo 73 y bueno, creo que además ha puesto en evidencia el cambio notable que se ha producido en estos 25 años con el vídeo. Ha pasado mucho tiempo, pero los 73 años me refiero a que como ceutí la frontera de una manera u otra
siempre ha sido un elemento muy determinante en el devenir de nuestra ciudad. Y nosotros queremos, los ceutíes, llevarnos bien con el vecino. Es bueno, es necesario. Tenemos con el vecino muchas más cosas en común que cosas que nos diferencian. Pero también es verdad que nosotros, nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, no depende de lo que diga el vecino. Nuestra soberanía y nuestra integridad territorial están ancladas, y muy bien ancladas, por el ordenamiento constitucional y por el Estado, cualquiera que sea el color político del gobierno de la nación. ¿Y qué creo yo que hay que hacer para que esas buenas relaciones sean una realidad? Pues yo creo que primero hay que dejar totalmente claro en el foro en el que sea necesario que nuestra soberanía es absolutamente innegociable. Punto uno. En segundo lugar, ¿qué creo que hay que hacer? Pues una política de Estado que proteja nuestra seguridad y que al mismo tiempo garantice la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles. Eso también es muy importante, de cara a que nuestra integridad esté debidamente protegida. También creo que es importante tener las capacidades disuasorias de todo orden, fortalecidas, consistentes, sólidas. Y esa creo yo que son las tres condiciones. La política de Estado para más España y más Europa en todos los que sean asuntos vitales, dejar claro que la soberanía es innegociable y tener desarrolladas las capacidades sociales. Y luego generar un ámbito de entendimiento, de colaboración y de cooperación en beneficio de ambos lados de la frontera. Esto es mi opinión. Presidente, buenas tardes. Yo le quiero preguntar un poco por los jóvenes. Muchos de ellos se sienten en la necesidad de salir fuera para desarrollarse profesionalmente. ¿Qué medidas concretas pueden garantizar oportunidades para que el talento permanezca aquí en la ciudad y evitar ese temido desarraigo? Pues yo creo que la oportunidad y la solución está en el empleo. Los jóvenes yo creo que tienen que ser un objetivo fundamental para cualquier gobierno. En Ceuta, en el resto de España, en el conjunto de Europa, creo que merecen una atención especial. Yo quiero decir que los jóvenes en la actualidad tienen una situación bastante compleja, delicada, y me atrevería a decir que nada satisfactoria, lo cual justifica también una actitud de respuesta, de contestación ante esa realidad nada favorable. Hablamos del trabajo, hablamos de la vivienda, hablamos del encarecimiento de la vida. Por tanto, creo que no hay administración que pueda desconocer esta realidad absolutamente incontestable. En el caso de Ceuta, además, tenemos la necesidad de incorporar talento para que ese futuro de prosperidad que yo estoy convencido tiene Ceuta cuente con un recurso tan esencial para lograrlo. Yo antes daba las cifras de empleo en los 25 años y en los últimos años desde que se acabó el comercio típico transfronterizo portero. En los 25 años pues un crecimiento del 60%, desde que se acabó el porteo 3.300 personas más. El problema del paro en Ceuta tiene connotaciones crónicas y estructurales y hay que afrontarlo de manera, por tanto, estructural. Para que los jóvenes tengan futuro tienen que tener trabajo y para que puedan tener trabajo tiene que haber actividad económica. Por tanto, creo que tiene que haber actividad económica y tienen que estar formados. Por tanto, creo que hay que perseverar en ese tránsito hacia un nuevo modelo económico verde, azul, inteligente, que creo que es embrionario, como he dicho, pero absolutamente prometedor e incontestable. Y por otra parte hay que mejorar las condiciones de empleabilidad a través de la formación. Y hacer vivienda también para que se resuelva el tema de la emancipación y ponerle las cosas fáciles que no lo tienen. Bien, pues se me escucha bien, ¿no?
Ahora voy a preguntarle sobre un tema de convivencia que usted ha definido como un tesoro para la ciudad, ¿no? Y para todos los ciudadanos. ¿Cuáles son las políticas que se aplican para que esta convivencia sea real y se mantenga a lo largo del tiempo? Y también importante, ¿cuáles son los riesgos que usted desde dónde está divisa a futuro? Bueno, pues yo creo que la convivencia se forja desde el corazón de cada uno. Por eso decía antes que es un patrimonio inmaterial de la sociedad ceutí. Todos y cada uno de nosotros percibimos que si convivimos nos va a todos mejor. Y todos y cada uno de nosotros percibimos que si convivimos todos salimos enriquecidos, porque son como distintas capas de valor humano que se te van incorporando a través de las culturas, los orígenes, las tradiciones de otras personas que tienes al lado. Creo que es algo constructivo y edificante. Depende de todos y cada uno de nosotros, y que luego tengamos una extraordinaria capacidad para compartir. Si lo trasladamos al ámbito de la ciudad, desde el punto de vista institucional y si quiere administrativo, pues compartir para que desde el presupuesto de la ciudad se atienda la diversidad, la riqueza cultural de nuestra ciudad, para que cuando hacemos un calendario laboral pues esté significada la mayor parte de la población de Ceuta, para que todo no se mida en cifras. Yo me siento extraordinariamente satisfecho, y son dos partes de nuestro corazón estadísticamente minoritarias, de decir, oye, pues en estos 25 años hemos hecho el templo hindú, y en estos 25 años hemos hecho prácticamente nuevas, que me perdonen los miembros de la comunidad, la sinagoga, pues, aparte de las muchas intervenciones en iglesias y en mezquitas. Yo creo que esto la gente muchas veces no lo entiende. Hay manifestaciones rotundas. No quiero aprovechar el oportunismo de que está aquí el presidente de la agrupación deportiva Ceuta, pero bueno, esto es un logro de todos los ceutíes. El que no haya ido, yo creo que pocos habrá que no hayan ido al Murube a presenciar lo que está pasando aquí en Ceuta desde hace un año para acá, pero vamos, aquello es convivencia, aquello es unidad, aquello... Un exponente magnífico, rotundo, de lo que es Ceuta en su conjunto. Presidente, han pasado 25 años, a veces parece que el tiempo pasa volando, otras veces nos parece que hace mucho de ese momento. Más allá de la agrupación deportiva Ceuta, que seguro que también, ¿cómo le gustaría que se recuerde su etapa al frente del Gobierno de la ciudad? Bueno, pues me gustaría que se recordara como alguien que ha trabajado, que se ha dedicado, es decir, que el trabajo y la dedicación ha sido algo importante. Alguien que ha procurado ser humilde en el ejercicio de la función, y alguien que cree que Ceuta es pequeña, dulce y marinera. Yo es que creo que al final estas son las cosas que quedan. Espero eso. Yo solamente he tratado de cumplir con mi obligación de la mejor manera que he sabido. Como dije, y estoy convencido, no lo digo por quedar bien, si no hubiera habido una serie de personas que han trabajado conmigo, si no hubiera habido una condescendencia por parte de la sociedad de carácter general, si no hubiera habido contribuciones también desde la oposición, que muchas veces nos han desvelado que íbamos por un camino equivocado, esto no hubiera sido posible, aparte de que queda mucha tarea por delante. Pero que si se destaca la dedicación, la humildad y la pasión por Ceuta y por España, pues yo creo que con eso tengo bastante. Presidente, me toca a mí cerrar. Dentro de un año tenemos de nuevo elecciones autonómicas, generales. Yo le quisiera preguntar si la Dirección Nacional del Partido Popular le ha pedido a usted reconducir la situación con Vox, teniendo en cuenta que Santiago Abascal pues le ha mencionado expresamente a usted en las negociaciones con los diferentes pactos entre el Partido Popular
y Vox. No, yo no he recibido ninguna recomendación, indicación, orientación por parte de la Dirección Nacional del Partido Popular, y las elecciones, pues sí, se producirán dentro de un año aproximadamente, y lo que estoy convencido es que el Partido Popular, y perdóname que haga esta reflexión aquí en un foro en donde hay personas que no son del Partido Popular, estoy convencido que acudirá a estas elecciones con un único objetivo. El único objetivo es servir a Ceuta y a España. El Partido Popular considera que una de las mejores formas de servir a España es sirviendo a Ceuta. El Partido Popular acudirá con ese convencimiento a las próximas elecciones, y acudirá, yo estoy convencido, teniendo muy en cuenta las claves existenciales de nuestra ciudad. Las he referido aquí, y ahora que me lo ponen suerte, pues me permito repetirlas. La unidad de los ceutíes en la defensa de nuestra españolidad. Todos los ceutíes son y se sienten españoles, recen como recen y se llamen como se llamen. La convivencia como un patrimonio inmaterial que nos enriquece y distingue, es decir, en Ceuta hay 4 culturas, 4 partes de un mismo corazón, y el Estatuto de Autonomía, y por volver al corazón, nuestro corazón, nos pide que respetemos, que apreciemos, que defendamos y valoremos la riqueza multicultural de nuestra ciudad. Y en tercer lugar, que transmitamos confianza, porque la confianza es el ancla en el que se tiene que construir el futuro de nuestra ciudad. Muy bien, pues si os parece vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ha sido un retrato muy amplio. Estaba pensando, cuando hablaba de la lealtad constitucional, de lealtad institucional y de sentido de Estado, a mí se me venía a la cabeza pues una reflexión que me ha acompañado en mucho tiempo y que viene de un gaditano, yo creo que insigne, como fue el periodista José Oneto, Pepe Oneto, director del diario Tiempo, que era un hombre con retranca y con mucha sabiduría. Y algún día le escuché decir que para ir por la vida uno necesita geografía y sentido común, que es lo que yo le deseo para el tiempo que usted considere que debe permanecer al cargo de esta ciudad, mantener la política, seguir en la brecha. Muchas gracias por participar en este evento, por prestarse a este ejercicio de conversación con periodistas, que es enormemente democrático. Ceuta continúa, el debate público también continúa. Yo creo que eso ya es de por sí una muy buena ocasión para festejar salud democrática. Y muchas gracias, presidente. Para festejar todo esto, le invitamos ahora, por favor, que nos acompañen a tomar una copa de vino. Muchas gracias, presidente Viver. Muchísimas gracias a todos.